En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana, con motivo del Día de San Valentín, hablamos de las nuevas formas de amor libre y también del poliamor, un tema que ya verán, va a ser muy interesante. Para ello me acompañan en este estudio 4 invitados. Tenemos a Víctor Hugo Ramírez, que es profesor en el Instituto de Estudios Políticos aquí en París. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Nos acompaña también Jules Falqué, que es investigadora de la Universidad de París, especialista en cuestiones feministas LGTB y autora de este libro, De la cama a la calle, perspectivas teóricas lésbico-feministas. Bienvenida, Jules. Gracias. Contamos también con la historiadora especialista en América Latina y feminismo de la Universidad de Rouen, Lisel Quirós. Bienvenida. Gracias. Y nos acompaña también mi compañero, el periodista corresponsal del Espectador, Ricardo Albalá. Bienvenido. Muchísimas gracias. El amor libre, rompiendo los estereotipos del romántico, hoy en Primera Plana. Si lo buscan no lo van a encontrar, porque el término poliamor todavía no está recogido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Tampoco lo van a ver en las típicas películas de San Valentín, no es el tipo de historias que se suelen contar. Y sin embargo, cada vez se escucha más hablar del tema en la calle. Quizá buena parte de ello es las últimas horas el movimiento feminista que ha llegado a cuestionar muchos de los estereotipos que hemos recibido en nuestra educación sobre el amor romántico. El de buscar la media naranja, el de que el amor debe ser algo eterno o el que los celos son al fin y al cabo algo normal en una relación. Hoy cuesta mucho, pero toca revisar todos esos conceptos y así lo pretende el amor libre, de construir todo ello. Muchos medios de comunicación ya lo hacen en reportajes y en portadas como estas que vamos a ver. Por ejemplo, el suplemento de The Guardian en Reino Unido ha dedicado uno de sus últimos números al poliamor, titulando «¿Cuántos más? Más felices». En Canadá, The Province se pregunta en su portada si este tipo de relaciones son una amenaza para el orden social. Vamos a intentar responder a esa pregunta hoy en el programa. Aquí en Francia, la revista Society ha dedicado todo un número a explicar a sus lectores la nueva guía del amor con todos los nuevos términos de los que hoy en día ya se habla. Vamos a hablar de esos términos. Bueno, Víctor Hugo, por ejemplo, ¿qué es el poliamor y en qué se diferencia el poliamor de la poligamia? Bueno, a ver, la poligamia es un tipo de unión donde una persona puede tener más de una relación. Y sobre todo se refiere a lo marital. El poliamor, en cambio, tú lo has dicho, es un neologismo, es una palabra nueva, que se refiere a una práctica en la que una persona o varias, en la que varias personas pueden tener una relación simultánea entre ellos en el que hay consentimiento y en el que todo el mundo está de acuerdo. Lo interesante es que los dos términos se definen en relación a la monogamia, es decir, a esta estructura que es una estructura occidental que ha definido y ha conformado nuestras sociedades. Ahora, hay que especificar que no decir poliamor no quiere decir enfocarnos a la dimensión únicamente sexual. Hay una dimensión afectiva y erótica que no tiene forzosamente que limitarse a lo sexual. Yo nombraba antes el feminismo, pero no sé, Jules, qué factores han contribuido en los últimos años a que hagamos toda esta revisión crítica de los estereotipos del amor romántico. Yo creo que no es la primera vez que se hace y que hace más o menos un siglo, por ejemplo, Alejandra Kollontai, dentro del marco del proceso revolucionario en la Rusia, Unión Soviética, y con las mujeres obreras, planteó la importancia de analizar cómo las relaciones amorosas y sexuales están vinculadas con cierto proyecto social. Y ella explica cómo la monogamia para las mujeres dentro de la sociedad burguesa es una forma de mantener el sistema y cómo lo que ella llama en la época el amor camaradería podría ser una alternativa en el sistema socialista para construir más vínculos sociales. Y eso me parece muy interesante y me parece interesante cómo el feminismo ha cuestionado las relaciones de poder que se dan en la relación supuestamente puramente amorosa y sexual. Entonces, eso yo creo que son los factores. También va a ser muy interesante tener la visión de la historiadora, señora Quirós, porque no sé, ¿qué precedentes tenemos en América Latina, un continente donde está muy enraizada la monogamia? ¿Qué precedentes hay de amor libre? Sí, siguiendo la línea de lo que acaba de presentar Jules, en América Latina las corrientes anarquistas revolucionarias llegan y se instalan en algunas regiones como en Argentina, por ejemplo, donde hay todo el movimiento feminista anarquista, va a
poner realmente en primer plano todo el tema del amor libre. Y hay figuras como Pepita Guerra o Virginia Volten que van a cuestionar precisamente el matrimonio, porque hay todo un cuestionamiento del matrimonio como un espacio de encerramiento y de limitación de los derechos y de la libertad de las mujeres. Y ellas están más bien por el amor libre es primero cuestionar la opresión que viven en el espacio marital, y empezando por la sexualidad, pero también con los hijos, porque hay en aquella época, a finales del siglo XIX, la patria potestad es una patria potestad únicamente para los varones, los jefes de familia, y las mujeres no tienen la posibilidad finalmente de decidir o incidir en la vida de sus hijos. Entonces hay todo este precedente que está ya presente en algunas regiones y donde las mujeres a finales del siglo XIX están cuestionando de una manera o de otra no tanto el amor romántico, sino la institución marital como tal. Dado este marco teórico e histórico que nos habéis expuesto estupendamente, me gustaría que respondiéramos una pregunta que se da en la calle. ¿Por qué, Ricardo, todavía seguimos confundiendo a la hora de hablar del amor libre como si fuera esto una especie de promiscuidad? Confundimos el amor libre con la promiscuidad, con una especie de poliorgía o... Claro, porque precisamente del sistema patriarcal y de la monogamia tendemos a considerar una barrera para definir las relaciones entre dos personas, que es el sexo. Entonces, el sexo se tiene correctamente, patriarcalmente y moralmente con la pareja, y el resto de relaciones tienen que estar por fuera de ese marco. Pero el poliamor es más que eso, es decir, el poliamor no es la promiscuidad sexual que ha existido siempre y que los hombres han podido ejercer y las mujeres mucho menos, o han debido esconderse, sino la posibilidad de tener, pues como la palabra lo dice, muchos amores, muchas relaciones de diferente tipo, no muchos, varios, que implican lo afectivo, lo sexual, no necesariamente, porque puede haber diferentes tipos de amor dentro del poliamor. Y ahí viene otro concepto que es la anarquía relacional, que es simplemente la relación entre dos personas o más siempre es única, no ponerle indefinible. etiquetas. Porque no se puede, porque incluso con los diferentes amores que uno pueda tener en la vida simultáneos, siempre van a ser diferentes, siempre va a haber componentes sexuales, afectivas, de proyecto de vida. Entonces, claro, y es quizás desmitificar el amor con H, el amor romántico, con A mayúscula, y cuestionar también el androcentrismo de esta relación, porque cuando se habla de relación o de sexualidad se piensa simplemente, por ejemplo, en la penetración, no se evoca el deseo ni femenino, y por eso es que los movimientos feministas son los que van a aportar, llevar a... De hecho, a propósito de lo que decís, la no monogamia masculina sí que se ha aceptado más o menos siempre, que ellos tuvieran amantes o que simplemente engañar con impunidad, estaba más o menos como bien visto. Lo que cambia en realidad es la empoderación de la mujer y que la mujer sea dueña de su propio placer. ¿Esa es la gran revolución a la que asistimos? De su placer, pero también de las instituciones de poder a las que puede entrar y de las que puede salir, porque realmente la institución matrimonial y familiar es una institución de poder, y yo creo que eso es lo interesante que se vaya cuestionando. Y como, por ejemplo, como lesbianas y como lesbianas feministas, yo creo que ahí hay un aporte interesante en torno a decir, no solo es con quién yo cojo o con quién amo, sino cómo está organizada la sociedad para hacer que ciertas solidaridades políticas, materiales y afectivas sean posibles y otras imposibles. Y en especial, por ejemplo, casi no hay formas de compartir entre mujeres, de compartir incluso recursos materiales, complicidades, y eso es lo que hay que cuestionar. Y, insisto, también es interesante ver cómo dentro de la supuesta anarquía, entre comillas, ¿no? Que a veces se usa de forma negativa, es difícil romper los tabúes de diferencia o ciertas diferencias de clase, de raza y a veces de edad, aunque, bueno, por ejemplo, hombre viejo con mujer joven, facilísimo. Mujer mayor con hombre más joven, imposible. Aparte de un caso muy famoso que no está interesante. Puestos a que 3 de ustedes dan clases en la universidad, están en contacto, digamos, con chicos jóvenes, ¿hay una visión crítica de los adolescentes, de los chicos jóvenes, sobre estos estereotipos del amor romántico, o hay mucho trabajo que hacer? ¿Cuál es el rol de los educadores en todo esto? Bueno, yo creo que sí hay una brecha generacional que viene con más
más crítica hacia los modelos tradicionales de familia, relación, etc. Pero yo creo que también hay que situar que la práctica del poliamor es una práctica urbana, una práctica de personas que tal vez tienen una educación universitaria, que es de generaciones jóvenes. Y, es decir, yo no generalizaría y diría que las nuevas generaciones ya vienen con una crítica. Hay que recordar, o sea, el patriarcado sigue vivo y sigue fuerte, y nos levantamos todos los días con noticias de hostigamiento sexual, de abuso sexual, de feminicidios, en todos los países, en Francia, en España, en Latinoamérica, de violencia. Es decir, el patriarcado está ahí, se está debilitando, es cierto, y por eso los grupos de derechas están tan preocupados y alarmados porque el modelo de familia, etcétera, pero hay mucho que hacer y mucho que trabajar con la educación. Sí, de pronto hay un apunte que es interesante cuando habla de familia, es que el poliamor no acaba con la familia, y nosotros vemos cada vez más familias poliamorosas donde hay 2 papás, 2 mamás o cualquier combinación posible que crían sus hijos juntos, y de hecho hay todo un movimiento entre este tipo de familias para reconocer, para que sean reconocidos sus derechos legales, sus derechos como padres, sus derechos como pareja, y la posibilidad de que, es decir, la familia poliamorosa existe, donde hay... Pero yo diría que una cosa interesante es ver más allá de grupos de 2 con hijos o hijas, ¿no? Es decir, toda la cuestión de las comunidades o de otras formas de organización social y política. Eso es lo interesante. Claro, y hay que acotar a eso que precisamente, o sea, este modelo poliamoroso no es el primero, ni sobre todo no es el único, porque en comunidades del mundo, que ya sea en la India, en la China, en la Amazonía, justamente ya existían, en las sociedades donde la forma de opresión o el patriarcado es menor o no existente, me remito allí a algunos estudios que cuestionan y que dicen que pueden haber eventualmente sociedades más armoniosas. Las mujeres precisamente tienen un papel en la sexualidad mucho mayor. Si pensamos en las Na, por ejemplo, en China, donde ellas eligen a sus cónyuges y donde la familia y los hijos quedan en la línea materna. ¿No? Es o sea, decir, no existe materna. institución matrimonial donde por eso la se dice, por ejemplo. ¿no? Si me lo permiten, vamos a hacer en este momento una pausa. Espero que estén aprendiendo muchas cosas como lo estoy haciendo yo. Y a la vuelta les quiero preguntar, me he anotado aquí una larga lista de conceptos que me gustaría que me definieran. Polifidelidad, la polisoltería, el poliamor jerárquico, el poliamor no jerárquico, el polímono y la anarquía relacional. La lista es enorme, bueno, vamos a aprender muchas cosas, pero va a ser en unos instantes. La vuelta de pausa hasta ahora. RFI, la selección del mes. Pomme. Mariana Ramos. Vou fazer mais declaração d'amour. Philippe Catherine. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu dessines des bonhommes. Et toi, tu colles ton chewing-gum. Daraji Family. RFI. Pues nada, aprovechando el día de San Valentín, hemos dado la vuelta al concepto y estamos hablando de todas las posibilidades que nos brinda el amor libre contra los estereotipos del amor romántico, hoy en Primera Plana con 4 invitados de excepción. Les pregunto, ¿es una equivocación habitual creer que el amor libre dentro del amor libre, uno puede hacer lo que quiera, sin reglas, siguiendo cualquier impulso? ¿Es una equivocación habitual?
pensar eso? Pensar eso es una equivocación habitual, puesto que el amor libre cuestiona el marco de dominación, pero salir de un marco de dominación no significa hacer lo que a uno se le apetece, sino yo creo que el concepto de respeto en este tipo de cuestionamientos es sumamente importante. Es decir, es respetar a la persona como persona y precisamente no tratarla como un objeto, porque es una de las bases del patriarcado, es considerar a las mujeres como objetos sexuales y objetos de trabajo también doméstico. Entonces, sí cambia totalmente el prisma, creo que, y no hay que confundir en ese sentido. Pero para que lo entendamos, una pareja de una relación perfectamente monogámica puede entrar perfectamente en las coordenadas del amor libre. Por supuesto, puesto que el respeto es la base. Pues monogámica y pareja abierta, yo creo que para mi entender es contradictorio, Es ¿no? Y yo contradictorio. pienso que la obligación de fidelidad sexual y de Exacto. fidelidad La en obligación. general, la obligación, La obligación, es una fuente de violencia y se ejerce desde la persona con más poder en la relación, que puede ser por Casi clase, siempre es el raza, hombre. clase. Casi Y siempre que, es el hombre. exacto, Pues en una que pareja. puede Pero- ser una Y, mujer. y pero que perdón, sí. pero yo creo que hay que tener condiciones materiales, por eso, es decir, se vincula con el hecho que generalmente son los hombres que ejercen su libertad sexual y amorosa, porque hay que tener condiciones y las mujeres muchas veces, sobre todo si son jóvenes, pueden muy fácilmente O indígenas. embarazarse también, y eso es un problema, Pero ¿no? digamos que lo que se cuestiona aquí no es el hecho de la monogamia, sino la mononorma. Es La obligación. la obligación. Exacto. Exacto. Sí, Ricardo. lo importante yo creo es una reciprocidad, es decir, que las personas tengan los mismos derechos. Yo creo que o sea, la manera como el poliamor o la anarquía relacional pueden estar minando el patriarcado es dar derechos iguales a todos los miembros de una pareja o de una triada o de un cuarteto, lo que sea. Y el respeto a los acuerdos, es decir, nosotros podemos vivir nuestra pareja o trío como sea, desde que estemos de acuerdo y nos respetemos en esto. Podemos... y- Por cierto, Ricardo, en 2017, Manuel Bermúdez, Víctor Prada y John Rodríguez formaron en Medellín la primera unión poliamorosa de Colombia, algo que fue, creo, inédito en su país, ¿no? Claro, la primera reconocida legalmente, digamos. Hasta donde yo sé, no hay muchos casos en el mundo. Ellos probaron legalmente que Me eran imagino fue una dura batalla legal. Fue una batalla que tomó mucho tiempo, pero finalmente a nivel de la Corte Constitucional se decidió que tienen los mismos derechos que una pareja, sobre todo en caso de que alguno falleciera, en términos de pensión se repartían. Y es un precedente importante porque eso abre la puerta a nuevas maneras de ver la familia más allá o la comunidad más allá de la pareja, que es el estándar. Yo quisiera recordar 5 mujeres casándose, obviamente no por lo legal, en Chiapas hace 15 años. Usted asistió a ese... Yo lo vi por video, son amigas, ¿no? 4 lesbianas y una mujer heterosexual. Y se me hace muy interesante toda la ceremonia que hicieron, la fiesta que hicieron y el planteamiento político, precisamente celebrando una unión política y amistosa. Y eso fue, además, en Chiapas, donde la situación estaba medio, y sigue estando medio difícil. Es decir, es igual que Francia, muy conservador, lesbianas además. Vamos a profundizar en alguno de los términos. Por ejemplo, dentro del poliamor, ¿en qué se diferencian los jerárquicos de los que no son jerárquicos? Porque preparando el programa he visto que hay poliamor jerárquico y poliamor no jerárquico. Yo diría, perdón, pero me estoy acordando, Sartre y Beauvoir, por ejemplo, decían relaciones, ¿cómo decían exactamente? Principales, esa, Claro, y... una relación principal, digamos un Contingent. núcleo principal, y cada uno puede tener una o varias relaciones paralelas. Y eso sería jerárquico. No jerárquico es cuando todas las personas tienen el mismo rango, ¿sí? También he leído polifidelidad. Pues la fidelidad, según si es obligatoria o no es obligatoria, no es lo mismo. No, polifidelidad es, por ejemplo, es decir, que una persona puede tener relaciones, uno de los dos miembros de la pareja puede tener relaciones con otras personas que el otro conoce, por ejemplo, pero no más allá, es decir, no con un desconocido. Es decir, hay reglas. Claro, los acuerdos, ¿no? A ver, es que hay acuerdos Víctor. por Cada múltiples... cada pareja se hace sus si nos vamos acuerdos al como principio, quiera. cada Cada relación es persona, completamente claro. distinta. Claro, puede Y ser, una persona... yo quiero conocer a las otras personas con las que estás o no quiero. Pueden venir a la casa o Exacto. podemos salir Quiero todos. saber o no. Quiero saber o no. El principio es romper esos corsés del amor romántico, es decir, que como cada relación es distinta, acoplarla a unos principios Y el distintos, ¿no? principio es no mentirse, porque, es decir, los hombres siempre han tenido otras relaciones y las mujeres tal vez siempre han deseado y la sociedad les ha permitido menos. Entonces, el principio es no mentirse, es decir, asumamos que tal vez en la vida
Necesitamos muchos amores al mismo tiempo. Entonces, varios el al mismo elemento tiempo. común, entendemos, de todas estas relaciones o el principio fundamental que podría mover todo este esquema que estamos reproduciendo es el de la honestidad como valor. Claro, y el respeto. El respeto. Giselle. Me parece que el respeto es fundamental porque la honestidad, a lo mejor puede haber personas que no desean saber mucho de la relación de su pareja o de Pero las se parejas. puede ser honesto en la el- regla, en establecer una regla para no saber, ¿no? Exactamente, establecer un acuerdo, pero terminaría... Sí, agregar Sí. a lo que decías del amor, me parece también importante es que no jerarquizar los amores, porque cuando hablamos también de amores, estamos hablando únicamente de amores sexualizados, pero hay otro tipo, la amistad, o sea, tenemos otras formas de amor Otras y formas creo de que amar. también el poliamor nos lleva a desconstruir también esa jerarquía de los amores que planteamos hacia la familia, los hijos, las amistades, etcétera. Me parece que... Víctor. Y además hablamos de honestidad con los otros y con las otras, pero también honestidad con uno mismo. Es decir, esta relación de interpretar nuestros deseos, de negociarlos, de decir, a ver, vamos a llegar a estos acuerdos y después renegociarlos si es que no nos gusta, ¿no? Creo que eso es algo muy nuevo de esta práctica del poliamor, que no lo encontrábamos al menos antes en las sociedades, en la historia, y que también rompe con este modelo único de tipo de relación que, volvemos a decirlo, es completamente occidental, es histórica y nos ha condicionado a esta búsqueda perpetua de pareja en todas las sociedades. Lo que pasa, perdón, es que yo insisto en las relaciones de poder, porque la negociación, no todo el mundo puede llegar a la negociación con la misma situación, y entonces también la educación que tenemos muchas mujeres, dependiendo de clase y raza también, pero la educación que tenemos sobre el amor, que es tan diferente a la que tienen los hombres. Y como lesbiana, por ejemplo, lesbiana feminista tiene algunas ventajas, pero también venimos con una educación en la que es muy difícil separar, por ejemplo, amor y sexo, amor y sexualidad. Entonces, todo eso, la gente no viene limpia, pura, etcétera, a la negociación, y hay que tener mucho cuidado con esa cuestión del poder, porque una vez que, es decir, la gente que tiene poder que dice, yo negocié que yo tengo derecho a tal y tal, eso es lo que tradicionalmente ha pasado. Los hombres negociaron desde la ventaja, ¿no? Sí, yo pienso que eso que se planteó ahorita yo estoy por la abolición de la distinción entre amor y amistad. O sea, son relaciones humanas. Uno puede amar sus amigos, ser amigo de sus amantes. Y para mí eso está perfectamente bien. Es decir, yo ya a estas alturas de la vida no me imagino otra manera ni clasificando a la gente en amor, amigo, amigovio o lo que sea. Bueno, seguramente hayan respondido hoy nuestros invitados a muchas de las cuestiones que se hacen ustedes desde casa, pero por si acaso vamos a responder a otras muchas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales del programa. Usted pregunta. Espectadores, y ustedes responden quien quiera, ¿eh? Aquí yo no me meto. ¿Qué piensan de estas relaciones a largo plazo? ¿Son duraderas? ¿No hay siempre uno que sufre más? La hace Lina la pregunta. Ricardo. Yo pienso que pueden ser duraderas de años y décadas, precisamente porque no está esa presión de que si alguien me interesa o te interesa, vamos a acabar con esto. O sea, pienso que al contrario, que una relación de 10, 12, 15 años se enriquece mucho cuando hay otras relaciones y en condiciones de igualdad y todos pueden tenerlas. Pero también está al otro lado, del deseo de que todo dure para siempre, hasta la claro, muerte, hasta que la muerte nos separe. separe. Lo siento muy conservador, las relaciones cambian todo el tiempo, las personas cambiamos todo el tiempo. No podemos desear que una relación dure de la misma manera y con las mismas modalidades para siempre, ¿no? El punto es saber que somos seres cambiantes, que las relaciones cambian y que entonces podemos renegociar. Un amigo mío siempre me dice que el primer criterio para encontrar pareja o cuando conoces a alguien es imaginarte si la persona que tienes delante sería un buen ex. Yo pienso que uno puede sentido de amistad, ¿no? Con una persona durante muchos años pasar periodos amigo, amante, un amor muy sexual, un amor más reposado, proyectos de vida juntos y atravesar la vida. Es interesante porque por la amistad con los amigos no nos planteamos ese tipo de preguntas. Exactamente. Es decir, No.
¿no? Sin embargo, hay una cosa que es interesante, que cuando, por ejemplo, la Unión Soviética abolieron es decir, permitieron el divorcio, y eso puede ser muy negativo también en la Revolución Francesa para las mujeres, porque para algunas mujeres la seguridad de que el hombre va a apoyarlas económicamente hasta Pero mayor es el caso de los muy divorcios hoy día, importante. y aún los divorcios... Vamos a por responder a consentimiento alguna más. Catalina nos dice, ¿es posible querer a todo el mundo igual en una relación de poliamor? ¿No hay uno que se imponga a otros? Es decir, ¿es posible exactamente ¿Por qué querer? pensar la igualdad? O sea, ¿por qué pensar Porque- la igualdad? Pero son cosas que tenemos metidas, Sí. ¿eh? Porque si las Porque preguntan... son- igual. Como nuevamente, si lo comparamos con la amistad, no tenemos la misma relación de amistad y de amor finalmente, ni en el tiempo, ni en el espacio, y son fluctuantes. A veces y cambian. encasillar es tan humano en el fondo. Sí, hay una... Pero creo que eso es lo que hemos estado Sí. construidos en torno a la idea de la jerarquía, la clasificación y la jerarquía. O sea, se clasifican los amores y se los jerarquiza. Y el poliamor o estos debates en torno a desconstruir la forma patriarcal nos invitan a reevaluar todo esto, incluyendo la idea de el mismo porcentaje de tiempo, de afecto, de, no sé, diría hasta de cariño. Claro, Ricardo. y además porque, es decir, no es solo las personas, es uno mismo, ¿sí? Uno da lo que puede, como con los Exacto. amigos. O sea, yo le doy a los amigos el tiempo, el cariño, lo que puedo, y con las parejas, bueno, como se pueda, como uno pueda manejar su tiempo. Y las necesidades Y las son necesidades diferentes son también diferentes. de las personas, y las personas son No todo diferentes, y mundo por quiere que eso lo se quieran ama de igual. diferente manera. Absolutamente. Es decir, que no todos tenemos las mismas necesidades ni en el tiempo. Pues nos vamos a despedir como lo cantaba Depeche Mode en este tema, Free Love. to bring you free love. Let's make it clear that this is free love. Bueno, pues ha sido un placer tenerles hoy en este programa en el que yo creo que sobre todo hemos aprendido mucho, ¿no? Que cada uno sea libre para elegir, como dice la canción Free Love, la manera que quiera de amar, ¿no? Muchísimas gracias a los cuatro y a todos ustedes. La próxima semana les esperamos aquí en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24. Gracias.